Institución Educativa Privada Talentos College presenta Aprendamos Juntos en Casa. Docente Julio César Sánchez López. Segunda unidad, mes de abril. Sesión número 1. Conociendo nuestros derechos y deberes. Desarrollo personal. Hola, ¿cómo están mis estimados alumnos de primaria? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda su familia. Empezamos una nueva semana, cargados de mucha energía, felicidad, gracias a la bendición de Dios. Estamos listos y preparados para esta nueva aventura educativa. Ven y acompáñame en la siguiente clase virtual. Recuerda que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Ya lo sabes que el camino al éxito es la actitud. Vamos y empecemos esta clase virtual. Pero sin antes un fondo musical para todos quedarnos en casa. Yo me quedo en casa y tú quédate en tu casa. ¡Habla causa! La fábrica. Habla causa. Ahora tienes que quedarte en casa. Ahora tienes que ponerte en pausa. Si no, el coronavirus hoy te alcanza. Llevo mucho tiempo ya esperando. Bueno, Tengo que lavarme bien las manos. obvio. La verdad que no sé hasta cuándo, Tranqui. pero este virus le ganamos. Habla causa. Ahora tienes que quedarte en casa. Ahora tienes que ponerte en pausa. Si no, el coronavirus hoy te alcanza. La otra noche yo estaba mirando ¿Qué? mucha gente por la calle andando. Ah. Ellos se burlaban vacilando, pero terminaron carceleando. bueno. Prepárate, esta noche nos quedamos en la casa. Si el coronavirus aquí no nos alcanza, todos somos unidos por una misma causa. Así que ya lo sabes, ¡Quédate en casa! Empezamos la clase virtual del día de hoy con 3 imágenes. Nos podemos dar cuenta que tenemos en un costado la imagen de una madre con su bebé. La segunda imagen es una agrupación de personas que se llama familia. Y en la parte inferior tenemos a Fabricio y Sofía, que cada uno nos menciona su nombre. ¿De qué estamos hablando? De nombres. Estamos hablando de nacimientos. Estamos hablando de niños, de familia. ¿Ya sabes cuál es el tema? Tiene que ver con los valores, con la familia, los derechos, los deberes. Acompáñame el día de hoy en esta clase virtual desarrollada con mucho cariño para ti. Espero que te diviertas. Luego de observar las imágenes de nuestro baúl Superboom, tienes que responder a las siguientes interrogantes. Llegó la secuencia de los saberes previos. Pregunta número 1. ¿Qué observas en las imágenes mostradas anteriormente? 2. ¿Qué características tiene cada una de las imágenes presentadas? 3. Desarrollamos nuestro juicio crítico. Comenta sobre una imagen mostrada. Normas de convivencia para la clase de hoy. Número 1. Estar atento a la clase virtual dada por el docente. 2. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase "He recibido la clase de hoy". 3. Enviar al WhatsApp las respuestas a las preguntas de la sesión dadas anteriormente. 4. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase. El propósito de hoy es: hoy conoceremos los derechos y deberes de los niños en la familia. Hola alumnos, les presento al joven Pipo, que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero hoy tiene un reto: contestar una situación conflictiva. Vamos a ver cuál es el problema. ¿Qué entiendes por derechos? Recuerda que la pregunta y respuesta debe ir en tu cuaderno. Es momento que ayudes a Pipo. Vamos, tú puedes. Gracias por ayudar a Pipo. Alumnos de primaria, llegó el momento de el tema. Sí, el tema del día de hoy son los derechos y deberes del niño en la familia. En el mundo no hay personas iguales. Pedro no es igual que Miguel, ¿cierto? Por la estatura, por el color, por sus habilidades. Cada persona tiene una forma distinta, con gustos y deseos particulares. Tal es el caso de Roberto, quien le gusta tocar la guitarra y la música, y Mario le gusta pintar y dibujar. Entonces, en el mundo no hay personas iguales.
Pero hay algo en común que tienen estas personas. ¿Cuál será? Claro, tienen derechos y deberes. ¿Qué son los derechos del niño? ¿Se preguntan? La respuesta es muy fácil. Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas hasta cierta edad. Hoy trabajaremos los derechos y deberes. Acompáñame en esta clase virtual dedicada para ti. Deberes del niño. Los niños y niñas no solo tienen derechos que los protejan, también tienen obligaciones, responsabilidades que deben de cumplir, tanto en la institución educativa como en su casa. Deberes del niño. Debemos aprender a respetarnos, valorarnos, cuidar nuestra salud y protegernos de los riesgos o peligros. Es muy importante que el niño tiene que aprender a respetar los valores. Recuerden que nacen en la familia y son reforzados en la institución educativa. Debemos de cuidar nuestra salud, hacer caso cuando la mamá nos dice que debemos ponernos los zapatos, las medias, la casaca para evitar contraer alguna enfermedad. Y como sabemos, hoy estamos en la pandemia del COVID-19, tenemos que ser responsables, guardar nuestra distancia, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón y utilizar nuestra mascarilla. Debemos de ser responsables por nuestra salud. Muy bien. Debemos de ser puntuales y colaborar con las actividades del colegio. También cumplir con nuestras tareas. Claro, debemos de ser puntuales. No solamente llegar a las 7 en punto a la hora de entrada, sino debemos estar minutos antes, unos 10 o 15 minutos antes, porque tenemos que ser puntuales. Tenemos que colaborar con las actividades del colegio y cumplir con las tareas asignadas. Recuerden que nuestras clases ahora son virtuales, ya no son presenciales, son virtuales. La tarea es responsabilidad tuya. Nosotros estamos monitoreando, pero recuerda que la responsabilidad está en tu persona. Deberes del niño. Debemos respetar las opiniones y derechos de los demás. Existen muchos niños en el Perú y en el mundo que no les gusta escuchar las opiniones de sus compañeros, pero estamos actuando de manera incorrecta porque debemos ser tolerantes, debemos saber escuchar y respetar a nuestros compañeros. Debemos respetar los símbolos patrios. Claro, hay niños que ni siquiera cantan el himno nacional con fuerza, con alegría, ni siquiera se colocan la mano al pecho para cantar por respeto a nuestros símbolos patrios. Debemos obedecer a nuestros padres, colaborar en las tareas del hogar y más adelante cuidarlos cuando lleguen a la ancianidad. Recuerden que ahora que estamos en casa por la pandemia del COVID-19, debemos de ayudar a la mamá en casa a barrer, a ordenar nuestra habitación, nuestra sala, tender nuestra cama. No tenemos que dejar que todo lo haga nuestra mamá, sino tenemos que aprender a compartir roles familiares. Debemos valorar las ideas, costumbres, creencias, tradiciones de la comunidad a la que pertenecemos, ya sea de la costa, de la sierra y la selva. No tengo por qué avergonzarme de mis costumbres, de mis tradiciones, de los pueblos de mis padres. Al contrario, tengo que sentirme orgulloso de ellos. Deberes del niño. Debemos cuidar nuestro medio ambiente, no ensuciando las calles, no ensuciando las playas. Sin embargo, cuando vamos a la playa, tiramos toda la basura a la arena y debemos colocarlo en los contenedores de basura. Y cuando estamos en nuestra institución educativa, igualmente en los tachos respectivos. Conociendo nuestros derechos. ¿Qué son los derechos humanos? Son atributos de cada persona, son inherentes a su dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos humanos se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Muy bien. Conociendo nuestros derechos y deberes.
Definición. ¿Qué cosa es un derecho? Es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley establece a nuestro favor. Los derechos de todos los peruanos están establecidos en la Constitución Política del Perú, en la Carta Magna, en la Ley de Leyes. La Constitución Política del Perú vigente fue la aprobada en el año de 1993 durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, la que sigue todavía en vigencia hasta la actualidad. Características de los derechos. Los derechos dice que son universales. ¿Por qué? Porque todas las personas poseen los mismos derechos. Los derechos son innatos porque los tenemos desde nuestra concepción. Los derechos son intransferibles. No puedes otorgarle tu derecho a otras personas. Son inalienables. No hay persona que pueda quitártelos. Son inviolables. Los derechos no se pueden ser quebrantados porque atenta contra nuestra naturaleza. Conociendo nuestros derechos y deberes, vamos con la clasificación de los derechos humanos. Existen diversas clasificaciones de acuerdo a criterios como pensamiento, escuela, posición política de cada tratadista. El día de hoy vamos a ver una clasificación de los derechos humanos. Adelante. Tenemos los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, económicos y culturales. Vamos a conocer un poquito de qué trata cada uno. Clasificación de los derechos humanos. Tenemos los derechos civiles y políticos. El derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la seguridad, derecho a no ser detenido, desterrado, no ser sometido a torturas, derecho a la nacionalidad, derecho de participar en la vida cívica del país. Los derechos civiles. Tenemos los derechos a la vida y a la integridad física, derecho a la igualdad ante la ley. Hombres y mujeres son iguales en derechos, a la libertad de expresión, a dar tu opinión, qué cosa es lo que piensas, a tu libertad de pensamiento. Los derechos políticos, a elegir y a ser elegido, a formar un partido político, a la ciudadanía. Los derechos económicos, toda persona tiene derecho al trabajo, a una remuneración justa, a una jornada laboral de 8 horas. Los derechos sociales, derecho a la seguridad social, derecho a formar una familia, a un matrimonio, a la salud. Conociendo nuestros derechos y deberes, los derechos culturales, tenemos el derecho a la educación, el derecho a una educación básica gratuita, derecho a la cultura. Instrumentos. En nuestra patria existen los siguientes: la Constitución Política del Perú, llamada también la Ley de Leyes o Carta Magna, que es la ley fundamental de la organización de un Estado que determina su forma o sistema de gobierno, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Práctica de clase. ¿Qué entiendes por derechos humanos? ¿Cuáles son las principales características de los derechos humanos? Indica 4 ejemplos de derechos sociales. ¿Cuándo se produce una violación a los derechos humanos? Ejemplo. Esta práctica de clase debes copiar y responder en tu cuaderno. Estimado alumno, luego de escuchar la clase virtual del día de hoy, tendrás que colocar en tu cuaderno lo siguiente. Segunda unidad, mes de abril, sesión número 1, conociendo nuestros derechos y deberes. Actividades. Copia en tu cuaderno el tema de hoy, que lo anexo en el grupo de WhatsApp. 2. Realiza un mapa conceptual sobre el tema estudiado. 3. Dibuja o pega la clasificación de los derechos humanos. Después de culminar tu actividad en tu cuaderno, no te olvides de enviarme una foto al 94-993-0264 indicando tus datos personales. Gracias por su comprensión. Es momento de cuidarte como el comandante, no saludándote de mano, como Paul.
cubriéndote la boca al estornudar. Como Cubo, lavándote bien las manos. O como Dybala, no tocándote la cara. Quédate en la casa, mi estimado alumno. Yo me quedo en casa. ¿Y tú qué esperas? Quédate en la casa. Gracias. Ahora, más juntos que nunca.